Omar García Harfuch como secretario de Pública ha dado golpes muy contundentes. El tema del huachicol fiscal, eso lo ha traído también levantándole su imagen. Él anunció que iba a entrar con todo a Veracruz para hacer un combate directo al crimen y a todos los grupos fuera de la ley. Si tú te das cuenta, el estado de Veracruz solamente hay zonas muy marcadas como inseguras, ¿no? Pero sí en los temas carreteras, que yo creo que ahí es donde ellos están centrando este tema. ¿Por qué se habla de un operativo que puede venir? Veracruz no nada más es el tema del trasiego de droga, es el tema también del huachicol, de robo de combustible. Y fíjate que se me ocurre un tema. De documentados. Sí, que sí. sea, es que pues al final de cuentas, a ver, pero Miguel Rosaldo, el alcalde de Coatzacoalcos, es muy cercano a la gobernadora. Claro. Se había dicho que el fiscal era porque la gobernadora pidió o tuvo algo que ver. Los hermanos Rosaldo se puede decir que es un nuevo grupo político que surge de Veracruz. En Coxquihui, por el amor de Dios, el alcalde electo balacean su casa, al papá lo asesinan, al que quedó en segundo lo matan. Y 2-3 meses antes al papá que iba como candidato también. Entonces también estamos viendo un descontrol Hubo descontrol, por eso, acuérdate que este fue el tiempo que Omar García Harfuch se dijo que fue el que cuando fue a Quintana Roo, que dijo con Mara Lezama voy a entrar a Veracruz, después de lo que es claro. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Vamos a platicar hoy, de nueva cuenta nos acompaña en el estudio Ricardo Chua, y vamos a platicar de un tema porque el estado de Veracruz podría convertirse en el próximo epicentro de los operativos federales encabezados por Omar García Harfuch. Se habla de una limpieza profunda, no solamente contra la delincuencia, sino también contra las propias autoridades locales, presuntamente vinculadas con grupos fuera de la ley. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Aquí estamos. Oye, Ricardo, y un tema que has tocado en las columnas, y no solamente una o dos ocasiones, sino repetidamente lo has platicado, lo has escrito ahí en tus columnas, desde que arrancó todo este periodo de Omar García Harfuch al centro, ahora sí que al frente de la Secretaría de Seguridad. Recordamos el año pasado este operativo, el famoso Enjambre, y hemos visto que todavía no se ha metido tanto en lo que es el estado de Veracruz. Hemos visto, por ejemplo, ciertos chispazos con lo que son el ataque al tema del huachicol, la refinería en Coatzacoalcos hace algunos meses. Pero ¿cómo ves este tema? A ver, mira, yo creo que ahorita finalmente Omar García Harfuch es el personaje más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y es su mano derecha en el tema de seguridad, en el tema de hacer estos operativos para combatir todos los grupos fuera de la ley que operan no nada más en Veracruz, sino en todo el país. Si te das cuenta, pasó en el tema de Sinaloa, después de que dejaban incendiado Andrés Manuel López Obrador cuando se fue, pues este estado por el asunto de la detención de Ovidio Guzmán y del propio Mayo Zambada. Sí, el famoso Culiacanazo. Eso, ¿no? El que entró directo, pues ya fue, ya como secretario de Seguridad Pública, fue Omar García Harfuch. Se ha logrado un poco mantener la calma en Culiacán, ya no están encerrados como estuvieron tantos meses, fueron meses muy difíciles para ellos. Y lo ves en el tema de la percepción ciudadana en cuanto a la aceptación que tiene este señor, Omar García Harfuch como secretario de Pública, que es el mayor aceptación que tiene en el gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum, el funcionario que mayor aceptación tiene dentro de la ciudadanía a nivel nacional. Las encuestas, los sondeos últimos lo señalan. Ha dado golpes muy contundentes. El tema del huachicol fiscal, eso lo ha traído también levantándole su imagen. Decíamos que el asunto de Carlos Manzo revoloteó un poquito todo esto. Habrá que esperar qué sucede en las próximas fechas. Hablando del tema general, y bueno, Tabasco, ves con el asunto de la barredora, lo que pasó en Tamaulipas con el tema de huachicol, lo que ha pasado en otros, cuando llegó a Quintana Roo y anunció la entrada de fuerzas federales para mantener la calma de aquel estado, turísticamente 100%. Y si recuerdas, en esa visita que debe tener como 2 meses antes de que pasara todo esto que sucedió con el tema de Michoacán, él anunció que iba a entrar con todo a Veracruz para hacer un combate directo al crimen y a todos los grupos fuera de la ley. No creo que vaya atrasado. Acuérdate que ellos están manejando mucho el tema de la inteligencia. Ubicar, ver, dar. Acuérdate que hace poco
ahí en la región de Misantla, que se decía que estuvo una alcaldesa en un rancho, si recuerdas, se escapó tuvieron ahí Claro, sí, por supuesto. a un Que, presunto que dice personaje. que estaba Ricardo Wed, el propio dijo que estaba, después ya Ajá, no. que no, exactamente. Y no recuerdo el municipio, Colipa, que no, A ver, ahorita lo ahorita buscamos. buscamos, es el municipio. Bueno, el caso es que al final de cuentas se van dando golpes, como llaman ellos, en el gobierno federal de inteligencia, que ha logrado mermar el tema un poco de la delincuencia o de los aparatos. Hay que ver, Colipa. Colipa, me parece que sí estaba Colipa, que ha logrado mermar un poco el tema de la inseguridad. Eh, si tú te das cuenta, el estado de Veracruz solamente hay zonas muy marcadas como inseguras, ¿no? Donde tú vas en la noche en las carreteras o en las calles y puede ser objeto de algún tipo de problemas de seguridad, pero la gran mayoría, al menos en el estado, lo que yo he visto, y mira que he sido crítico de este asunto, tranquilo, ¿no? Yo no veo gran problema en muchos municipios, pero sí en en los temas carreteras, que yo creo que ahí es donde ellos están centrando este tema. ¿Por qué se habla de un operativo que puede venir? Porque obvio, a la propia gobernadora Rocío Nale, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, es, digamos, curarse en salud un operativo de estos en Veracruz para evitar, obvio, que siga penetrando el crimen en esferas gubernamentales locales. Sobre todo porque, Carlos Manso, volvemos a lo mismo. ¿No crees que le restaría poder en este caso al No, gobierno estatal esta intervención? no, porque pues, son del mismo partido, no es otro partido. A ver, hay que reconocer la cercanía que tiene la presidenta con la Yo gobernadora. pregunto nomás, ¿eh? Sí, no, hay que reconocer, hay cercanía. No quiero que esta pregunta se tome como una afirmación de... No, no, pero a ver, tú ve la cercanía que hay. O sea, de que hay cercanía entre Rocío Nale y Claudia Sheinbaum, existe. Claro, ya no puedo decir que son cuatitas, sino ahorita, no, porque ahorita una es la presidenta, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ya no es lo mismo. La investidura siempre pesa, ¿no? Y pesa más que el nombre propio. Entonces, en este caso está la presidenta y pues hay cercanía entre ellas. Y esa cercanía, pues obvio que dices tú, ayúdame. Cuando te habla un conocido, un amigo, ayúdame en algo, vas y le echas la mano, ¿no? Pues igual acá. ¿Y en qué les ayudaría a ellos? Les ayudaría porque finalmente su gobierno, aunque se para el cuello, por decirlo de alguna manera, como se dice aquí en Veracruz, si se le para el cuello Claudia Sheinbaum, Matas dos pájaros de un tiro. se para el cuello Rocío Nale. ¿Por qué? Porque es un logro del gobierno federal, que es del mismo partido que el gobierno estatal. ¿Y por qué hablábamos del tema de Carlos Manso antes de que me pregunta? Porque finalmente los más vulnerables, el primer autoridad más vulnerable para el tema de la delincuencia, para el tema del grupo fuera de la ley, siempre es el alcalde, ¿no? Las presidencias municipales. Por eso te recuerdas antes también, en la época de cuando era gobernador Fidel Herrera, Javier Duarte, el propio Miguel Ángel Yunes, distintos, pero todos coincidían en eso y también hasta Cuitlahua en un momento lo tuvo en mente, era que Seguridad Pública Estatal se hiciera cargo de la seguridad de los municipios porque las policías municipales eran las más vulnerables para la lucha contra el crimen organizado o contra los grupos fuera de la ley que operaban en los territorios locales. Ahora, nosotros observamos, y si nos remontamos al inicio del gobierno de Rocío Nale, que fue más o menos por octubre, noviembre del 2024, noviembre del 2024. Diciembre empezó. Diciembre, pues todavía se aventó un año completo como gobernadora y lidiando todavía con los alcaldes, que hay que decirlo, pues en su mayoría, por no decir que casi todos, No, pues todos. eran cuitlahuistas, ¿no? No, pues eran gente o oposición, no los puso ella. A pesar de que eran del mismo partido. Entonces uno podría llegar a decir, pues entonces que se venga el operativo Enjambre y entonces que exista mayor peso de la ley en cuestión de seguridad sobre estos alcaldes, pero pues ya ahorita se van en un mes. Sí, prácticamente entre 60 días o un poquito menos dejan ya el poder, pero también hay que ver, pues cuál es el informe, pues, te hablo de la inteligencia que tanto habla Seguridad Pública Federal, cuál es el informe de inteligencia que ellos tienen en cuanto a estos grupos ilegales que operan en Veracruz, porque a ver, Veracruz no nada más es el tema de trasiego de droga, es el tema también del huachicol, de robo de combustible, Y fíjate que se me ocurre un tema. de documentados. ¿Las elecciones crees que fueron un factor para no meterse tan fuerte en el tema de seguridad en los municipios de Veracruz? No, ¿O no? no creo. Yo creo que más que nada
a ver, Harfuch también está entrando prácticamente, ¿no? En el Estado de México porque estaba pegado a la Ciudad de México y ahí a lo mejor tenía más información al respecto. O ya tenían un cuadro ya sinóptico de lo que estaba pasando en este estado que está pegado a la Ciudad de México, donde fue Harfuch antes de ser candidato a la Secretaría de la República de la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor tenía más información. Harfuch estaba entrando cuando en la elección tenían apenas 8 meses. Acuérdate que esta elección fue 6 meses después de que Rocío Nale toma el Sí, poder. claro. 6 meses, sí, 6 meses después. Entonces, no es un justificante, pero sí a la autoridad siempre hay que darle un tiempo, ¿no? Y vamos a ver en el 26 realmente qué es lo que sucede, que yo creo que es el año donde tienen que empezar a hacer todo este tipo de limpieza. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un año de conocimiento, un año de información, de recabar información de quiénes son los que operan, qué operan, cómo operan y sobre todo del tipo de delincuencia que realizan en los O municipios. sea, estás hablando que en el 2026 podría llegar a existir una cacería de brujas contra los exalcaldes. No, 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 hablo de los jefes de grupos Ok. delincuenciales. Hablo, si ya hay alguna autoridad que esté miscuida o vinculada con ellos, pues ya se va a saber. Pero a ver, por eso te decía, todo el mundo decía, no, es que va a llegar el superpolicía o como le llaman, Batman. Batman. Pero al final de cuentas, ¿qué hacía? Si nos vamos a la caricatura o a la serie, Batman tenía su baticueva, que tenía su información, tenía su tipo de armamento para cada evento, ¿no? Al Alfred Sí, también. con Alfred, que era su cerebro, y tenía un carro para combatir al Guasón, otro carro para combatir Pero bueno, ya ahorita ya tienen hasta ya Batichica, tiene ¿no? hasta Batichica, claro. Entonces, igual acá, o sea, hablando de sentido figurado, llegan al gobierno, reciben todo el nivel informativo. A ver, había puntos Calientes, más digamos. calientes que Veracruz, se puede decir caliente, Tabasco. más que Tabasco, pues empezando con Sinaloa. Claro, pero si nos remontamos a algo o queremos buscar algo más cercano, Pues Tabasco, que mucho se hablaba de que podía llegar hasta salpicar a ciertos empresarios o ciertos alcaldes veracruzanos, ¿no? sí, está Tabasco y Tamaulipas, que Tamaulipas siempre ha sido una zona caliente por la frontera que tienen con Estados Unidos, Reynosa, Nuevo Laredo se me fue el otro municipio, no te acuerdo. Tampico, ¿no? No, es Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Entonces, vamos, estableces prioridades y ahí vas poco a poco actuando. A ver, no nada más se le calentó a ellos el tema de Sinaloa, después se vino el tema de Colima con el tema del fentanilo, después se le vino el tema pues ahorita el de Michoacán, ¿no? Que ¿No? Y toda la presión que puede llegar a tener un está, Donald Trump. y aparte, eso que también hay que ver, qué es lo que también están cooperando con Estados Unidos en cuanto al tema de inteligencia y de información para descubrir todo este asunto de todos estos cabecillas de grupo que están delinquiendo no nada más en Veracruz, sino en todo el país, porque han dado golpes certeros a mucha gente, ¿no? O sea, a lo mejor los escándalos muy mediáticos son la barredora, que Huachicol. Huachicol, que el tema de Sinaloa, pero no sabemos, porque a lo mejor en Hermosillo, en Sonora, tuvieron a un jefe de plaza, por decirlo de alguna manera, de un grupo importante, y acá en Veracruz pues no nos interesa, ¿no? Pues o acá en Veracruz sucede, pasa lo de Colipa, y allá en Baja California Norte o en Nuevo León o en Monterrey, pues Ahora, el tema del huachicol, ¿crees que siga creciendo en torno al estado de Veracruz respecto a los ejercicios, a todas las acciones que llegue sí a creo que en todo el país, ejecutar Omar García Harfuch? con todo el país, porque a ver, no nada más se ve que se centraron Porque Veracruz se ha mantenido en las últimas semanas algo tranquilo, tranquilo. porque no se centraron, pues se ve que no se centraron nada más en Veracruz, vamos, como que los centros de operaciones fueron a otros No, lados. es que a ver, cuando salió toda la información dijeron, no, pues ya está el vecino de acá a la esquina va a caer con todo el tema del huachicol. Huachicol. Sí, claro, o sea, habrá que ver, pues al final de cuentas están buscando la liga de empresarios, ¿no? Pero sí podría llegar a evidenciar, ¿no? Estos operativos federales, poner alguna evidencia entre estos vínculos empresariales y estos Sí, vínculos claro. políticos a nivel. Claro, claro, a ver, porque finalmente el asunto es que manejaron recursos públicos de manera ilícita, ¿no?
o que manejaron información de productos que venían de otros lados, pues se le huachicó el fiscal porque reportaban otra cosa llegando a las aduanas, ¿no? El tema aquí es ver hasta dónde llegó todo este tema, ¿no? Hasta qué ligas y ver pues, finalmente quiénes están involucrados. No se puede señalar a nadie porque hasta que no haya una denuncia o un hecho palpable. Lo que sí es un hecho es que los operativos que tenga que hacer el gobierno federal, yo no dudo que los vaya a hacer. Y si le apoyen ayuda, pues no que el gobierno federal, sino que el Estado pida ayuda para hacer algún otro tipo de operativos, para calmar violencia, inseguridad, índice de delincuencia, y lo van a hacer. Tú bien sabes que en estas fechas, de por sí siempre hay operativos federales, por vienen de vacaciones, porque evitan que los robos en carretera, sobre todo por carretera, ¿no? Que viene mucha gente de muchos lados, hay turistas, la gente viaja, se hace más evidente la presencia de elementos federales en todos los estados, de las carreteras y todo eso. Empiezan los operativos y detienen a gente que uno no se entera porque son temas menores que afectan a una sola región. A ver, acaban de Sí, los 250,000 litros en Perote, ¿no? de Perote y van a ver quién fue el que lo tenía en ese lugar, en ese... Pues aquí normalmente hemos estado diciendo puras noticias, viendo que que sacaron 250,000 litros, que la refinería en Coatzacoalcos, la mini refinería. ¿Y dónde están los detenidos? Esa es La mini refinería, ¿hace cuánto fue? fue 4 o 5 meses. meses. ¿Y los detenidos? Pues eso es lo que hay que preguntar. Y sobre todo saber si ya también están detenidos y por temas de la investigación tampoco se da a conocer. Porque los golpes no nada más, a ver, por eso también fue grandes golpes. A ver, te tienes al que está ahí, al cuidador, al que vigila, y de ahí, por él llegas al supervisor, al gerente, y por el gerente llegas al dueño, y por el dueño llegas al Sí, político. no hemos visto todavía este vínculo públicamente, este Claro. vínculo entre, por ejemplo, platicando la noticia de la semana pasada de los 250,000 litros que encontraron en Perote, Ajá. algún vínculo, por ejemplo, con esta mini refinería en Coatzacoalcos, que bueno, a nadie le gusta que el gobierno que le diga que es mini refinería, pero para que la gente lo entienda, la mini refinería en Coatzacoalcos. Pero definitivamente estos golpes certeros al huachicol empiezan a notarse, pero definitivamente tiene que existir un vínculo y definitivamente tienen que rodar cabezas. Es que sí, habrá que ver, pues te digo, las investigaciones que tienen que hacer. Yo creo que por eso la Fiscalía Federal de la República, que es la que está encargada de esto, está guardando secrecía en el asunto. ¿Cómo Porque si observas? si dicen, a rato, Claro. pélate, ¿no? Sales. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura de este reciente nombramiento del hermano del alcalde electo de Coatzacoalcos, Rosaldo, como encargado de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz? Mira, ¿cómo lo veo yo? Pues finalmente, pues él traía, creo que un trabajo. Yo no lo conozco Hombre, muy tenía un doctorado sí, en no el sé, extranjero. ajá, tenía un trabajo, pero ya tenía un trabajo en la Fiscalía General de la República. Sí. Pues ahora sí, como dicen por ahí, para estos temas sí hay que darles tiempo, a ver cómo empiezan a funcionar y ver, al final de cuentas, qué es qué órdenes trae del gobierno federal, bueno, la Fiscalía, no gobierno federal, de la Fiscalía General de la República para actuar. Que sea el hermano del alcalde, pues puede ser circunstancial, ¿no? Que lo nombren ahí. Pero también en la política, pues no existen las coincidencias. A ver, pero al final de cuentas él trae una carrera distinta, Sí, ¿no? Que el no otro. estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, pero sí. Es que pues al final de cuentas, a ver, pero Miguel Rosaldo, el alcalde de Coatzacoalcos, es muy cercano a la gobernadora. Claro. Se había dicho que el fiscal era porque la gobernadora pidió o tuvo algo que ver, que yo también eso. No la compras del todo. No. Y no es un nombramiento No, para una oficinita o para una alcaldía o para una diputación. Si tú me dijeras, no, pues va a ser director de gobierno. Oye, pero entonces, Ricardo, pues con más razón le cayó como anillo al dedo a la Yo gobernadora. creo que sí, porque al final de cuentas es un grupo político que está con ella. Bueno, su hermano, que es el alcalde, es parte del grupo político, su otro hermano es director administrativo de seguridad pública. Los hermanos Rosaldo se puede decir que es un nuevo grupo político que surge en Veracruz. No, hombre, pues que está no, que en el siendo programa, alcalde de que en el Coatzacoalcos, programa pasado hablábamos de eso, de los cuadros. O sea, ahí está un ejemplo de eso. ¿qué digo? No se puede ocupar tanto como cuadro político No, estando encargado de la Fiscalía no, General claro de la que no, República. pero a ver, aquí está el ejemplo. O sea, son tres hermanos,
3 carreras distintas y de pronto uno llega a un cargo muy No, sí, hasta el importante. papá también tenía cargos Sí, ajá, importantísimos. el papá fue Son gente y son familia que saben lo que es el poder. así es, y que han jugado en el tema político. Ahora habrá que ver nada más cuáles son las funciones que viene a realizar, que va a realizar el nuevo fiscal, el nuevo delegado de la fiscalía, pues para empezar a ver. Pero te digo, a ver, cuando es un tema de la justicia y un tema de la Hay que investigación, ser muy respetuosos y no, más que, cautos. ajá, respeto sí, pero también al final de cuentas ellos guardan mucho la secrecía. Sí. ¿Cuántos casos se han caído por dar a conocer, como pasaba antes, ahora Por sí? tus columnas. No, sino por dar a conocer, está vinculado con este personaje. Después resulta que ya no, o que ya el personaje está de licencia y anda de embajador en no sé en dónde, o no lo encuentran. O sea, yo creo que ahí sí el tema de la secrecía tiene que ser muy importante, porque si tú quieres llegar a encontrar una red ahora sí, de grupos que están actuando fuera de la ley, pues es importante guardar silencio, investigar y después actuar. Ahora, Yo creo que es lo que está haciendo este gobierno. ahora, el operativo Enjambre, ya definitivamente si en enero se renuevan las alcaldías, pues ya no existiría un operativo Enjambre como tal, Bueno, es que porque en el Estado de México se concentraron. se llamó enjambre por el tema de las alcaldías, ¿no? Claro, No se llamaría enjambre, pero sí sería un operativo que se haría. pero tendría que hacerse antes de que salga. No, pero no es por el tema de las alcaldías, sino en los lugares donde están Claro. estos grupos operando, ¿no? Sí, pero estos grupos no operan nomás porque ellos quieren, sino por Claro. también la relación y el beneplácito, Sí, digamos claro, así, de los pero alcaldes. tendría que operar, por ejemplo, pero no le va, o sea, al final de cuentas, en el operativo Enjambre tuvieron alcaldes vinculados, pero ellos no eran los que estaban haciendo el trabajo sucio, ellos nada más daban la protección, por eso es que lo tuvieron de esa manera. A ver, aquí el golpe lo darían al grupo que esté operando y obvio a las autoridades o ex autoridades que estuvieron en su momento vinculadas con ellos, ¿no? Y aquí hay que ver, por ejemplo, en el tema de Veracruz, pues qué información va a traer o qué información tiene las autoridades federales, porque esto finalmente tiene que ser autoridad federal. Son los que presuntamente tienen este trabajo de inteligencia desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la propia Fiscalía para pegarle a estos temas, ¿no? Y lo mismo lo acabas de decir, o sea, hubo el tema del huachicol en Coatzacoalcos con esa famosa refinería, mini refinería que llamaban, hubo el tema de Colipa y otros tantos más, ¿no? Que se han dado por ahí, que a lo mejor no han sido muy vistos o muy señalados, porque dices, es un tema de. Pero a ver, Ricardo, hace una semana en Atoyac, 11 policías municipales, pues fueron vinculados con los propios grupos criminales. Entonces estamos observando también noticias en Veracruz que sí, yo entiendo también tu postura y la aplaudo, la reconozco y la comparto de ser muy respetuosos, ser muy cautos con la información, pero estamos viendo. No, A ver, te digo por eso. claro, Pero aquí está el ejemplo que te estoy dando y que tú me estás diciendo. Detienen a 11 policías municipales de Atoyac. No, fue hace como 2 semanas, 3 semanas. Sí, sí, sí. Fue un poquito más de tiempo que involucrados. Lo detuvieron. ¿Y qué ha pasado por aquella zona? Ya gente de Atoyac, amigos que tengo de allá que el municipio dicen que está todo más tranquilo. Sí, pero a ver, y si nos remontamos a un mes y medio antes o 2 meses, en Coxquihui, por el amor de Dios, el alcalde electo balacean su casa, al papá lo asesinan, al que quedó en segundo lo matan, y 2, 3 meses antes al papá que iba como candidato también. Entonces también estamos viendo un descontrol Hubo descontrol, por eso, acuérdate que ese fue el tiempo que Omar García Harfuch se dijo que fue el que cuando fue a Quintana Roo, que dijo con Mara Lezama ahí, voy a entrar a Veracruz, después de lo que es. Claro. A ver, lo que trato de decirte que finalmente es, en el tema de seguridad, pues la gente tiene que ser muy, bueno, no gente, no, las autoridades tienen que ser muy cautas, primero para investigar, primero y para saber quiénes son los grupos que están llegando y quiénes son los grupos que están operando, sobre todo en esta zona. Y sobre todo, por ejemplo, que conozcan las zonas que son más conflictivas en Veracruz. El tema de Cosquihue, desgraciadamente, el tema de la inundación lo apagó todo eso, ¿no? Lo apagó. Porque está más concentrados ahorita en el asunto de rescate de las familias y por el tema de la inundación, de la limpieza de aquella zona, que ver, aunque la fiscalía nada tiene que ver, tiene que seguir con esas investigaciones. Pero
digamos que todo se apaga. Ahorita lo último que se supo de un acto violento en la zona norte fue la muerte de este limonero naranjero de Puebla, ¿no? Sí. Hace pasado Sí, las hace 2, 3 días. no, como una semana, Sí. pero que acaba de pasar el tema de la inundación. O sea, hay que ver cómo funciona y hay que ver también exactamente qué va a pasar después de todo esto, porque hay que también saber qué es lo que van a hacer los grupos delincuenciales de aquella zona, ¿no? Con esta recomposición que está pasando. Al final de cuentas, con esta inundación, ¿qué pasó con ellos? Todo lo que tenían, sus centros operativos y todo esto, pues también se los llevó el agua, ¿no? O sea, sus puntos donde vendían droga, a lo mejor toda esa investigación que ellos ya tenían hecho también se perdió. ¿Por qué? Porque el delincuente, el tema de extorsión, ¿a quién vas a extorsionar en Costa Rica? Si ya no hay las tienditas, los comercios, todo eso se perdió con el agua, ¿no? Donde vendían ellos sus productos, sus estupefacientes, que también fueron, me explico. Entonces, habrá que esperar. Yo creo que ahí en el tema Veracruz, que la zona norte era la que más estaba dando problemas en el tema de inseguridad en los últimos meses a Veracruz, pues yo creo que el tema del agua, la inundación, como que quiso cambiar un poquito o sea, sí, la dinámica y sobre todo el factor de preocupación. Por eso yo creo que para que entre este operativo, que ya supuestamente debe estar, porque no quiere decir que lleguen todos los policías y que lleguen a las alcaldías o que lleguen a las presidencias municipales o donde están los ministerios públicos, o donde están las fiscalías, donde están todos para detener al delincuente y detener al presunto funcionario que está ligado con ellos. Tiene que hacer un trabajo de investigación para ir dando golpes, porque tampoco puede dar palos de ciego. Si das palos de ciego, ¿qué pasa? Pues la gente que opera eso sigue trabajando, ¿no? Y ahí es donde tienen ellos que fijarse muy bien los golpes que tienen que dar certeros y sobre todo ver el lugar y en la zona donde ellos operan y ver quiénes son realmente los que están dando las facilidades, si están dentro de un gobierno o dentro de alguna dependencia, si es que verdaderamente están siendo ellos el vínculo para que esta gente opere, estos grupos fuera de la ley, operen y afecten a la ciudadanía. Claro. Y yo creo, y al final de cuentas, ¿cómo se hace eso? Pues con un trabajo de inteligencia. Al principio, en lo de Estado de México sí, fue muy mediático y todo, pero pues a ver, está pasando en Michoacán y Michoacán está pegado es colinda con el Estado de México y esa zona no se ha calmado. Entonces, y como dices tú, como dijiste al principio, en su momento, cuando empezó Harfuch a tomar el poder en diciembre del 2024, no, perdón, en octubre de 2024, que acaban de cumplir un año, pues las prioridades eran otras. Era Sinaloa, que la gente sí no podía salir, ¿no? Y luego se vino todo el tema de la barredora, se le Sí, vino todo el tenían tema del muchos frentes huachicol. abiertos. Hay frentes abiertos, entonces van dando prioridades, pero aún así, pues dieron golpes. Claro. Entonces, a lo mejor Veracruz no era un punto prioritario tan fuerte. Y cuando se hizo prioritario y fuerte, que fue en la zona norte, eso fue después de la elección de junio para acá, en julio, perdón, de julio y agosto, septiembre, en octubre, pues se te inunda toda esa zona Sí. y se destruye, pues muchos municipios que estaban siendo dañados por los operativos de estos grupos delincuenciales. Ahorita, por ejemplo, dime tú qué grupo va a operar en Álamo, qué vas a encontrar en Álamo, ¿no? Si la ciudad también prácticamente estuvo bajo el agua, o Poza Rica. Por eso te decía que ahí sí hay que hacer un análisis bien de qué es lo que va a pasar después de la inundación en las zonas donde, sobre todo en la zona norte. La zona sur, si te das cuenta, estuvo calmada, no ha habido, excepto el tema de la refinería, pero sí enfrentamientos o grupos delincuenciales casi no, salvo la zona de Playa Vicente, Sotavento. Sí, lo fuerte está en el norte. Sí, lo fuerte está en el norte y la zona que fue más afectada El norte. fue el norte. Y fueron los municipios que más estaban siendo afectados. En Álamo fue el tema de la maestra. Y Álamo, como está ahorita físicamente, ¿no? Por el tipo de desastre natural. El otro municipio era Poza Rica, el otro municipio era Tuxpan. Y en Tuxpan hasta un restaurante arrastró el mar No, y luego termina de acabar con lo del derrame de hidrocarburos. hidrocarburo. Entonces, desgraciadamente, se van dando otro tipo de prioridades, ¿no? O sea, lo que era la inseguridad hasta hace 20 días, ahorita ya no lo es.
ahorita es el rescate de ese pueblo, de esos ciudadanos, de esos, Sí, la prioridad cambió. cambió. Entonces, obvio que también todo lo que tenías ya investigado, pues tienes que investigar, tienes que ver qué quedó, ¿no? Ver en realidad, qué tanta fuerza van a tener estos grupos después de todo esto. Te digo, o sea, que de qué se acusaba el tema principal en estos municipios de la zona norte, la extorsión, Los cobros de el cobro piso. de piso, y a quién le vas a cobrar piso. Si los negocios están cerrados, si los negocios perdieron todo, muchos comerciantes porque ya no tienen que vender, se los llevó el agua o todo lo infectó, todo está insano el lugar. Sí, claro. Y la extorsión, ¿a quién vas a extorsionar si esta gente pues lo perdió casi todo? El ganado, que los ganaderos también se quejaban de eso, ve cómo pasaron las cabezas de animales, los animales en medio del río, ¿no? Ahí Sí. flotando. Por eso te digo que sería otro tema que ver de prioridad. Por eso cambian las prioridades ahorita en este momento, ¿no? Ese rescate y ya después ver lo demás. Y ver qué va a pasar con los otros estados en cuanto a temas de seguridad, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Veracruz está pegado a Tabasco, ¿no? Y la zona hay que ver qué pasó con el tema de la barredora en la zona, en la zona de Tabasco, límite en Veracruz. Cárdenas está pegado, es vecino de las Chuapas, ¿no? Y ver si, como decían por ahí algunos políticos como Analistas. sí, analistas a nivel nacional, que parte de la barredora actuaba en Veracruz, pero pues, digamos, no hay una prueba fehaciente o que el gobierno federal te diga si es cierto, ¿no? Porque también es un tema que se mantiene muy en secrecía por las investigaciones que se están dando. Claro. Y, a ver, no sabemos hasta dónde llegaron y yo creo que lo vamos a ir sabiendo poco a poco después de que estas autoridades federales pues vayan haciendo sus operativos y vayan viendo detenidos. Y veremos si en alguno de esos hay alguna autoridad local detenida, como pasó en Estado de México, que llegaron un momento cuando pues prácticamente eh, pues, estaban operando, ¿no? Y ya ves que hasta creo que fue un agente, un ministerio Sí, público, claro que terminó matándose. terminó matándose Sí. después de que llegaron a detenerlo, ¿no? Sí. Oye, Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hoy ya nos aventamos ahí unos 30 No minutitos te preocupes. de análisis y bueno, agradecerte por acompañarnos hoy también. Sí, gracias y pues ahí estamos y sí, o sea, repito, lo más grave en Veracruz sí es bueno, de unas cosas más graves en Veracruz es el tema de inseguridad, sí, pero ahorita, yo creo que ahorita un poquito las prioridades cambiaron por el tema De las del inundaciones. desastre de la zona norte y veremos que es, digamos, repito, era la zona más problemática, más caliente en estos temas hasta hace unas semanas. No, Sí. pero bueno, gracias Ricardo y gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. Mi nombre es Rodrigo Croza y los dejo siempre en sintonía.